Oposiciones de auxiliar administrativo para la Comunidad de Madrid. En este vídeo vamos a ver todas las características de esta oposición. Vamos a ver los requisitos para participar en ella, cómo son las pruebas y cómo se desarrollan, cómo es el temario y cómo se tiene que resolver y más o menos los plazos que se marcan para esta convocatoria. Por si estáis pensando en opositar a esta administración, pues saber si es para vosotros o no. Bien, en este caso el orden exacto de lo que vamos a ver son los requisitos, es importante conocerlos, si los superamos o no para poder participar, el plazo de solicitud y cómo se deben de presentar, el importe de las tasas, que son los derechos de examen, cómo se desarrollan las pruebas y el sistema de acceso, que son muy importantes de cara a elegir una posición, y el temario y sobre todo cómo prepararlo, ya que de cara a elegir una posición tenéis que elegir una que pues podáis que ese temario podéis estudiarlo sin ningún tipo de problema. Bien, los requisitos de acceso para auxiliar administrativo, que estamos hablando que es una categoría de C2, cuando se habla de categorías C2, C1 o A2 y A1, estamos hablando de la categoría de tipo de funcionario según una normativa que tenemos en España que se llama el TREBEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público, que según digamos, las titulaciones oficiales, pues establece una categoría de funcionario para poder, pues básicamente para poder acceder, ¿no? En el caso de los C2, que es todo auxiliar administrativo, es C2, tienen que tener la enseñanza secundaria obligatoria. Entonces, según la orden 290/2018 de 27 de junio, que es la norma, digamos, que regula los requisitos para poder ser auxiliar administrativo en la Comunidad de Madrid, son los siguientes. Se necesita tener al menos 16 años, digamos, como edad mínima, y el límite es pues, no estar en la edad de jubilación, ¿de acuerdo? No alcanzar la edad de jubilación, que es pues el techo, por decirlo de alguna manera. Poseer la capacidad funcional es bueno, tener las funciones habituales pues, para poder desempeñar puestos de trabajo. En el caso de que no se tengan, hay digamos, un cupo de plaza que es mínimo un 7%, que se reservan a personas que tengan una discapacidad acreditada y tiene que ser en mayor porcentaje del 33%. ¿De acuerdo? Son un cupo dentro de las plazas y igualmente se puede pues, optar por ese proceso para quienes tengan este requisito acreditable. Y como mínimo, la titulación mínima es la enseñanza secundaria obligatoria. Todos estos requisitos hay que tenerlos a fecha fin digamos, de plazo de solicitudes. Cuando se abre el plazo de solicitudes, normalmente siempre se da un plazo de 20 días hábiles, es decir, consecutivos, sin contar lo que son los fines de semana o días festivos, es decir, solo de lunes a viernes, para echar la solicitud. En este caso, desde hace un tiempo ya, digamos, de atrás hasta ahora, las administraciones públicas solo permiten pues, participar digamos, en el proceso selectivo a través de la sede electrónica. Para ello necesitáis el certificado digital. Si alguna persona que está viendo el vídeo no sabe cómo obtener el certificado digital, se puede poner en contacto con nosotros que os ayudamos a obtenerlo sin ningún tipo de coste, que es algo muy sencillo y es algo que todo ciudadano a día de hoy lo necesita para poder hacer trámites con las administraciones públicas. Bien, en estos 20 días hábiles, cuando tenemos que entrar en sede electrónica digamos, de la Comunidad de Madrid y presentar la solicitud adjuntando lo que nos pide la solicitud, que normalmente es el pago de las tasas, el justificante, y la titulación. El pago de la tasa hay dos formas, o se hace por transferencia bancaria o se hace a través de la pasarela de pago. En el momento que se hace a través de la pasarela de pago, que es por tarjeta, genera un justificante y ese justificante lo adjuntamos, digamos, con la solicitud y ya lo hemos pagado. ¿Cuánto cuesta presentarse a esta oposición y cuánto tenemos que pagar como tasas por derechos de examen? Bueno, el precio ordinario son 14,11 euros. Si tenemos una familia numerosa, en este caso hay que acreditarlo evidentemente con el libro de familia o certificado similar y el coste es de 7,05 euros. ¿De acuerdo? Bien. El sistema de selección, esto es muy importante para elegir esta oposición. El sistema de selección es por oposición y no por concurso oposición. Cuando una oposición se rige por el sistema de oposición, quiere decir que de cara a obtener la plaza, de cara a valorar a las personas, solo se va a tener en cuenta la nota del examen. Esto es una ventaja para personas que no han trabajado en una administración pública o que no disponen de un gran número de méritos para poder aprobar la oposición. Solo se tiene en cuenta la nota obtenida en el examen. Se ordena de mayor a menor según las plazas que se hayan ofertado y los que estén dentro tienen su plaza aprobada como funcionario de carrera sin necesidad
de aportar ningún otro tipo de requisito. Bien. Cuando es concurso oposición, que normalmente las plazas de acceso libre se está haciendo ya de un tiempo aquí también por el sistema de oposición. Pero cuando es concurso oposición, entonces sí se tiene en cuenta los méritos, digamos, personales y profesionales de la persona en cuestión. Pero eso ya suelen ser pues procesos, digamos, paralelos con sus plazas aparte, que se suelen llamar pues procesos de estabilización o ya promoción interna para quienes quieren cambiar de categoría o de administración. En este caso sí se les tiene en cuenta sus méritos personales y profesionales para la puntuación, pero es diferente. Los que van por acceso libre, generalmente en casi todos sitios, ya se está haciendo por oposición. Bien, dicho esto, insisto, es una opción muy importante de cara a elegir una oposición o no, que sea por el sistema de oposición. Vamos a ver los ejercicios que se realizan en la categoría de auxiliar administrativo para que también sepáis cómo tenéis que preparar. Para cuando pidáis información en cualquier centro o estéis seguros de que os preparan todas las pruebas, ya que no todo el mundo suele hacerlo, ¿vale? Esto es muy importante. De cara a esa información, preguntar. Pero me preparáis todas las pruebas para que no haya malentendido y no quede nada, nada al aire. Bien, se hacen, digamos, dos ejercicios. En el primer ejercicio es un test de 60 preguntas, ¿vale? Siempre se dan 5 adicionales que son de reserva por si alguna se impugna. A veces hay error de transcripción, se ha puesto una fecha mal, hay un dato mal, entonces el tribunal tiene que anular una de esas 60 y pasar a contar una de las de reserva. ¿Vale? Esto es muy común y no pasa absolutamente nada. Por eso se ponen digamos, las 5 de reserva. De esas 60 preguntas, 30 van a ser de carácter psicotécnico. ¿Qué es un ejercicio psicotécnico? Bueno, digamos que los ejercicios psicotécnicos hay pues como de varios tipos. Hay numéricos, verbales, hay de relación, digamos, dimensional, que son figuras y demás. Hay varios ejercicios, digamos, de psicotécnico, ¿vale? Simplemente esta es una prueba más que muchas personas la prueban y lo único que hay que hacer es preparar la conciencia. Por eso digo que si solicitáis información a un centro de preparador o a un preparador de oposiciones, que estéis seguros de que preparan todas las pruebas, porque los psicotécnicos se pueden aprobar, sin ninguna duda. Solo que hay que prepararlo y evidentemente pues hacerlo bien. Nosotros, por ejemplo, en el curso que tenemos de preparación, los psicotécnicos es un día de clases solo para psicotécnicos, para preparar esta parte, porque la gente necesita simplemente un tiempo para aprender, practicar y luego se resuelve sin ningún tipo de problema y la oposición la sacan sin ningún problema. Bien, esas 60 preguntas hemos dicho que 30 son de carácter psicotécnico, pues si son operaciones matemáticas son operaciones sencillas. Son rectas, sumas o incluso reglas de 3, que no es más que practicar. Y también se puede hacer, por ejemplo, divisiones, fracciones, cosas sencillas, porque además el nivel de los ejercicios tiene que ser proporcional al nivel educativo que es la ESO. ¿Vale? Eso ya pues nos dice que no va a ser excesivamente complicado. Insisto, para las personas que desconozcan qué es un ejercicio psicotécnico, pues os podéis quedar con la definición de que es algo que hay que aprender, practicar y resolver. Ya está, se aprueba sin ningún problema. Y de las 30, digamos, restantes que quedan conforme a las 60 que se hacen de ese ejercicio, son preguntas de tipo test de bloque 1, que son, digamos, los temas que incluyen las leyes. Leyes estatales como es la Constitución, la Ley de Procedimiento Administrativo, TREVEP, y leyes autonómicas como es el Estatuto de la Comunidad de Madrid, la Ley de Hacienda, la Ley de, digamos, de la Administración de la Comunidad de Madrid y todas las normas que entran dentro de ese programa, ¿de acuerdo? Entonces esas 30 preguntas pues son cuestionarios tipo test sobre leyes, que también lo mismo, el sistema es muy sencillo. Se estudia, se prepara, se practica y se aprueba sin problema. Lo que no he dicho antes de las preguntas psicotécnicas son también tipo test. No hay que resolver por escrito ejercicios matemáticos y que nos valoren el proceso de resolución. Hay que hacer a lo mejor alguna operación sencilla en papel, pero simplemente por nosotros asegurarnos el resultado, pero eso no nos lo van a valorar. Las preguntas de psicotécnicos son también tipo test, con lo cual más sencillo también todavía, ¿no? Bien, el cuestionario funciona de la misma manera. Tenemos un enunciado, que es la pregunta, y 4 posibles alternativas, que son las respuestas, donde solo una es la correcta. ¿De acuerdo? Bien, lo hemos puesto simplemente para que quede claro.
que las respuestas contestadas de forma positiva suman, las negativas restan y digamos, las que están en blanco ni suman ni restan. Para esta parte del ejercicio hay 65 minutos, ¿de acuerdo? Bien, después existe un segundo ejercicio. Vale, ese segundo ejercicio, ¿en qué consiste? Es un solo cuestionario, que son 30 preguntas, y en este caso, del bloque 2, tiene también las 5 adicionales por si hay un error, son preguntas de reserva, eso es normal. Y en este caso son del bloque 2, que es informática y ofimática. Para ser más exacto, es informática básica y ofimática. Ofimática es el paquete, digamos, de Office, Word, Excel, PowerPoint, en fin, todo lo que forma parte del paquete Office, que lo mismo, no es más que estudiarlo, prepararlo, practicarlo y examinarse. También de tipo test. Ya no existen pruebas de estas de antes que se hacían con el Word, transcribir un texto, etcétera, etcétera. Esto ya no se hace, ¿de acuerdo? O sea, en algunas oposiciones sí se sigue haciendo, pero por líneas generales se está quitando y transformando por un test o un ejercicio práctico, ¿de acuerdo? En este caso tenemos 35 minutos para la resolución de, digamos, de este ejercicio y las condiciones de elaborar el cuestionario son las mismas que las anteriores, es decir, un enunciado con 4 posibles alternativas donde solo una será la correcta. Vale. En la calificación del primer ejercicio nos da una serie de puntos mínimos que tenemos que sacar para poder aprobar. Esto no es el corte, esto se refiere para que empiecen, digamos, a contarnos los puntos para que se tengan en consideración para luego la bolsa de interino, que es 25 puntos, pero no se está haciendo referencia al corte. El corte siempre lo marcan los opositores. Por ejemplo, si hay 400 plazas, pues el corte queda en la 400 mejor nota. ¿Vale? Se marca ahí el corte y de la 400 en adelante son los aprobados sin plaza que se conoce, son con los que se forma la lista, digamos, de interinos para la bolsa de trabajo y es porque ellos han pasado los 25 puntos, pero no el corte de las mejores notas, ¿de acuerdo? Y el segundo ejercicio se valora exactamente igual, de 0 a 50 y habiendo tener un mínimo de 25 puntos para poder entrar en bolsa, ¿de acuerdo? Bien, el temario. ¿Qué tipo de temas encontramos en esta oposición? Pues para que vosotros conozcáis si es una oposición que podéis afrontar o no, son muy importantes. Vais a elegir un objetivo que no es excesivamente difícil, pero sí hay que esforzarse mucho, hay que organizarse y tenemos que conocer de qué trata lo que vamos a ver para saber si es para nosotros o no. En este caso, esta oposición está, digamos, dividida en dos bloques. El primero, como hemos dicho, son leyes, se llama la organización política, y el segundo, pues es informática básica y Word y Excel. En resumidas cuentas, porque el resto realmente casi que ni importante. ¿Qué se estudia realmente en el bloque 1? Bueno, en el bloque 1 tenemos un total de 15 temas. ¿Cómo se debe afrontar esta oposición? Estos 15 temas realmente son leyes, que lo suyo siempre es estudiarlo con un temario y sobre todo con esquemas ilustrativos, que es lo que, digamos, mejor resumen las leyes, especialmente para alguien que no venga del mundo de las leyes. Alguien que no venga del mundo de las leyes, le pones a estudiar derecho y dice, pero ¿esto qué es? Porque es muy feo, muy técnico, muy pesado. ¿Vale? Entonces ese trabajo hay que hacerlo de forma amena. Los esquemas aquí es la clave, porque estas oposiciones no son difíciles, son muy sencillas, son muy superficiales. Hay que saber 4 cosas, pero esas 4 cosas hay que saberlas muy bien. No hay que ser un especialista en el Estatuto de la Comunidad de Madrid, no. Lo que sí tiene es que las 4 tonterías que hay dentro del Estatuto de la Comunidad de Madrid se tiene que saber a la perfección. Tipos, por ejemplo, pues plazos, nombramientos, banderas, sede, etcétera, etcétera. Eso hay que saberlo muy bien. Una vez que se sepa eso, se apruebe su oposición, ya habrá tiempo de especializarse en algo. En este caso, las normativas son sencillitas, pues tenemos la Constitución española, el Estatuto digamos, de Autonomía de la Comunidad de Madrid, la Ley de Gobierno y la Ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. Después tenemos como el derecho administrativo, que es la Ley 39/2015, donde se habla pues, de los procedimientos administrativos, la Ley de Transparencia o contratos del sector público. Se estudia también el tema de personal y seguridad social, que esto es normativa laboral en el ámbito del empleo público. Y por último hay temarios complementarios, como es la ley de igualdad, lo que son los documentos y la información administrativa. De cara a preparar la oposición hay que tener claro una cosa. No todos los temas tienen el mismo peso en el examen. Lo que quiere decir es que hay normas, es decir, temas,
que se va a preguntar más sobre esos temas que sobre otros. ¿Por qué? Pues porque supuestamente se está seleccionando, digamos, las mejores personas. Entonces, pues se utilizan las normas que son más trabajo del día a día de las administraciones públicas. Suele tener mucho peso el derecho administrativo, pues lo que es la ley 39, contratos, porque son las más complicadas y es donde, digamos, hay que perfeccionar, ¿no? Y también a nivel autonómico, pues el estatuto es muy fácil, la ley de gobierno es muy fácil, y sin embargo la de Hacienda es un poquito más complicada porque tiene conceptos técnicos que no utilizamos en nuestro día a día. Entonces requieren una especialización y requiere que sobre todo lo explique una persona que sepa sobre eso. De esa forma lo vamos a comprender mejor. En el tema de las oposiciones está siempre la frase de hay que memorizar porque las preguntas son literales. Sí, eso está muy bien. Pero antes de memorizar hay que entender. En memorizar sin entender no tiene valor, porque en el momento que te baile una palabra, se te cae todo. Se entiende y después se memoriza, porque cierto es que las preguntas tienen literalidad de la norma y no sinónimos, sino son conceptos literales. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo me tengo que preparar esta posición? Bueno, nosotros lo que hacemos es que lo establecemos de una forma pedagógicamente lógica. Lo partimos, digamos, en dos partes. De un lado vemos las leyes estatales y de otro lado las leyes autonómicas en este caso. Dentro de las leyes estatales lo que hacemos es ir desde la más fácil a la más difícil, para ir creando conocimientos en las personas, que conozcan los conceptos, que se habitúen a estudiar, desarrollar el hábito de estudio, etcétera, etcétera. Familiarizarse con el tema en resumidas cuentas y sobre todo intentar hacerse amigo de las normas o de los conceptos jurídicos porque es lo que se tiene que estudiar. Entonces la gente al final lo que hace es ir creciendo escalonadamente. ¿Cuál es la norma más sencilla que encontramos aquí? Que sea de carácter estatal, la Constitución. Después le puede seguir perfectamente la ley de personal, que es el TREBEP, que es el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público 5/2015. Es muy sencillita y tiene muy poquito artículos. Ya si le subimos un poquito al nivel, empezamos con derecho administrativo. No es muy pesado, pero es verdad que esto ya empieza a ser un poquito como un laberinto. Tiene muchos conceptos, plazos, definiciones que no las conocemos de nuestro día a día. Y sin embargo, pues hay que dedicarle tiempo y sobre todo hay que explicarlo muy bien con esquemas. Si alguien explica algo muy bien con esquemas, lo digo eso, que lo tengo claro por la experiencia de los cursos que imparto yo y mis compañeros, de que la gente lo comprende y sobre todo pues que acaban aprobando la oposición, que es lo importante, ¿no? De transparencia es muy sencillito, es algo que forma parte también de normativa estatal, la 19/2013, muy sencillo, lo impartimos en el curso, eso es una clase o dos y se queda muy fácil. Y luego contrato. Contrato es un poquito agridulce porque es muy pesado, tiene cosas muy técnicas y la ley es extensa, más no poder, pero no entra todo. Por ejemplo, nosotros lo mismo, lo vemos con esquema, muy bien explicado, se explica un tema, se evalúa al final y más o menos la gente pues suele quedarse con ese tipo de conocimiento. Y después, en una clase diferente, solo impartimos, por ejemplo, temas de que son, en este caso, normativa autonómica. Lo vemos todos consecutivos porque llevan más o menos como una especie de hilo común, ¿no? Entonces, lo mismo, se empieza por la norma más básica, que es el Estatuto de Autonomía, luego se va a la ley de gobierno y luego pues a la ley de Hacienda de la Comunidad de Madrid. La forma de realmente correcta de preparar estos temas es la misma. Es que alguien nos explique el tema, estudiarlo, siempre con esquemas, resúmenes, y después evaluarlo con una persona diferente a nosotros. Porque si tú haces un test en tu casa, en la comodidad de la casa, sí está muy bien porque te sientes muy bien, pero no le va a sacar el mismo partido que si haces el test en un sitio hostil. Porque el día de examen no vas a estar en un sitio cómodo, vas a estar en un sitio hostil. Entonces, si te acostumbras a practicar más en un sitio hostil, vas a tener una experiencia muy similar a la que te encontrarás el día del examen. Así también digamos, la solución que vayas obteniendo, la puntuación, será lo más parecida y puedes evaluarte y saber si estás preparado o no para conseguir la plaza. Y los temas de informática parece un poco complicado, pero realmente tiene una forma muy sencilla de prepararse, que no es más que hacerlo en bucle. Es decir, empezar por orden de tema, siempre pues con lo suyo aquí es contar con la opinión de un experto. Nosotros, por ejemplo, en el curso tenemos un día solo de informática, porque hay un profesor, explica la parte informática en orden de tema, que realmente se traduce en definir conceptos, tenerlos claros, estudiarlos
y evaluarlos en clase, lo mismo, en directo, para que el profesor pregunte y nosotros tengamos que responder. De esta manera vamos practicando con hostilidad y pues el resultado que vamos a tener, obteniendo es real, porque mentirnos no valdría de nada, ¿no? Pues simplemente consecutivamente, informática básica, Word, Excel y los conceptos que encontramos en Internet. Bien, tenéis el acceso a la convocatoria aquí que los dejamos, que es accesible por vuestra parte, por si queréis echarle un vistazo. Es todo lo que hemos dicho en este, digamos, vídeo, está resumido de la convocatoria para que lo tengáis lo suficientemente claro. Así que nada, muchas gracias por la asistencia. Si tenéis cualquier duda con esta oposición o con cualquier otra, os dejamos nuestros datos de contacto y por cualquier vía podéis preguntarnos sin ningún problema. Un saludo y muchas gracias por la reproducción.